¿Qué tal? Bueno, otro pensamiento que les propongo para este día, como una especie de pausa filosófica, si quieren. Cuando Santo Tomás analiza al hombre, ¿no?, y sus operaciones, que son tan múltiples, muy frecuentemente se pregunta, ¿dónde reside tal o cual cosa? ¿No? Es una pregunta interesante que vale la pena detenerse en ella. Por ejemplo, ¿dónde reside la fe? ¿En la inteligencia, en la sensibilidad, en la voluntad, en el instinto? ¿No? Es decir, porque la pregunta cuando acerca de dónde reside tal cosa es inseparable de la pregunta ¿qué es tal cosa? ¿No? ¿Dónde reside el rey? Bueno, en el palacio real. ¿Quién reside en el palacio real? El rey, ¿no? Digamos que son inseparables. El mismo Dios, nuestro Señor, reside, entre comillas, en el cielo, ¿no? Es como si inseparable el ser del estar, el ser en, ¿no? Porque residir literalmente significa estar en, ¿no? Ser en. En latín se dice sencillamente ser, ¿no? Ser en. Bien, entonces residir, alojarse, encontrarse, eso es una parte inseparable del ser. Por eso, cuando yo me pregunto dónde reside la fe, me pregunto, por ejemplo, ¿qué es la fe? Porque si reside en la inteligencia, entonces la fe es una especie de visión, de comprensión, de intuición. Si reside en la voluntad, en cambio, la fe es un querer, un confiar, un desear. Si reside en la sensibilidad, la fe es amar, sentir, ¿no? Si reside en el instinto, entonces es un tender, ¿no? Tender. Por eso no es una pregunta menor, ¿no? Es decir, y muchas veces los problemas en la vida, que son tantos, provienen de no responder adecuadamente a la pregunta ¿dónde reside tal cosa? O sea, nosotros directamente queremos responder a la pregunta ¿qué es tal cosa? Tomás, que es muy respetuoso de la realidad, antes de responder a la pregunta ¿qué es?, empieza preguntándose ¿dónde reside? ¿No? Por ejemplo, algunos ejemplos que se me ocurren, ¿no? Chesterton dice, bueno, en la tradición cristiana la humildad reside en el corazón. Si la humildad es el sentirse pequeño delante de Dios, reside en el corazón. En cambio, en el escepticismo moderno, la humildad reside en la inteligencia. Ser humilde es no estar seguro de nada. ¡Qué humilde! No estoy seguro de nada, ¿no? Es divertido esto de Chesterton. Bueno, Chesterton es un grande, ¿no? Entonces, claro, para nosotros la humildad es sentirse pequeño. Para el escéptico moderno es no tener ninguna certeza, ¿no? Claro, ha mudado la humildad, se ha trasladado, se ha mudado del corazón a la inteligencia, ¿no? En el siglo XVIII, por ejemplo, era muy, muy importante la cuestión dónde reside el poder y la soberanía, ¿en el rey o en el pueblo? ¿No? Es decir, este es uno de los dogmas más importantes de la filosofía política de hoy, ¿no? El poder reside en el pueblo, que se lo delega al rey o a la cámara, en fin, un tema importantísimo, como se darán cuenta. ¿Dónde reside el poder? No qué es el poder, sino dónde reside, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, hubo una corriente en Rusia, bueno, en toda Europa, pero también en Rusia, llamada Narodnichestvo. Narod significa pueblo, ¿no? Fue como una reacción contra la ilustración. Los ilustrados que decían, la verdad, el conocimiento, el saber, reside en la clase ilustrada, en los Rousseau, en los Voltaire, en los Kant, en los Hegel,
Ahí reside la ilustración. En cambio, surge esta corriente, ¿no?, que es parte como de un gran movimiento romántico, y no solo, dice, no, la verdad reside en el pueblo, no en la clase ilustrada. Por eso no son los ilustrados los que tienen que iluminar al pueblo, sino es el pueblo. Entonces, para saber la verdad, qué es la vida, qué es la justicia, en qué consiste vivir, no hay que preguntarle a Kant, hay que ir a preguntarle al campesino, a la viejita, ¿no? Es ahí donde reside la verdad, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, uno encuentra, por ejemplo, en las obras de Dostoyevsky, ¿no? Es en el contacto con la gente sencilla, mediante esa comunión con el pueblo, donde, por ejemplo, Raskolnikov, que es el protagonista de la novela Crimen y Castigo, donde él encuentra la verdad y se arrepiente, ¿no?, de su crimen. Así, bueno, Tolstoy y otros, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Dónde reside la humildad? Dice Chesterton. ¿Dónde reside la soberanía? ¿Dónde reside el conocimiento? Hay un libro muy divertido, a mí me resulta divertido, de Feuerbach, titulado El hombre es lo que come, ¿no? Es una frase de estas conocidas, ¿no?, que un poco es un tópico. El hombre es lo que come. Claro, dice, bueno, el hombre, dice Feuerbach, criticando a la ilustración, para ilustración el hombre reside en la mente, en la inteligencia, ¿no? Pienso, luego existo, dice Descartes, no dice. ¿Cómo? Luego existo. Interesante. ¿Qué pienso? ¿Cómo? Me alimento, mastico, luego existo, ¿no? O sea, el hombre reside en el estómago, no en la inteligencia. Claro, y eso Feuerbach, filósofo, un hombre ilustrado, erudito, ¿no?, lo demuestra. Demuestra cómo el hombre es fundamentalmente estómago y que la mente es es como un apéndice del estómago. Por eso las personas que comen bien, están bien nutridas, pueden pensar bien, ¿no? Él lo trae es un texto que vale la pena leerlo. Ya les digo, me resulta divertido a mí. Trae como datos de la fisiología de su tiempo, ¿no? Bueno, el hombre que come carne es agresivo, el hombre que come cereales es más pacífico, el hombre, los pueblos que están bien alimentados progresan económicamente, etcétera. Eso todo lo prueban, se remonta a Homero, ¿no? Y cómo todo se reduce en definitiva en el hombre al comer, y cómo todo se vive, dice Feuerbach, en analogía a la comida, ¿no? Es decir, esto lo encontramos claramente en la tradición bíblica, ¿no? Lo que pasa es que para Feuerbach el cristianismo es una especie de espiritualismo, ¿no? Espiritualismo y de racionalismo. Entonces él dice, claro, esto no, pero si uno va al texto bíblico, por ejemplo, ciertamente que el comer es algo de enorme importancia, ¿no? Es decir, el pecado original, por ejemplo, es un acto de comida, de alimentación. Hay un fruto, ¿no?, que no era una manzana, como dice la tradición popular, pero había un fruto, había un árbol, ¿no? En fin, la comida, ¿no? Piensen solamente en la Eucaristía, ¿no? Un amigo mío que ateo me dijo, ustedes los cristianos son antropófagos, no comen el cuerpo de Cristo, como burlándose de mí. No solamente eso, ¿no? Somos teófagos, comemos a Dios, pero no somos caníbales, que es otra cosa. Es decir, pero bueno, el canibalismo, en la tradición pagana, ¿no?, muy primitiva, la idea de que si uno se comía al enemigo, ¿no?,
que había sido hecho prisionero, se le transmitía la fuerza del enemigo, ¿no? Se nutría de eso. En fin, el comer, dice Feuerbach, es un texto interesante porque en cierto sentido es un sano materialismo, ¿no? Dice, bueno, todo se vive en la vida como una analogía de la comida, ¿no? Es decir, mismo si uno ve las expresiones nuestras, ¿no? Yo me nutro de la música de Beethoven, ¿no? Me alimento de la filosofía platónica. Es decir, mismo el Señor Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Felices los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, el hambre de la justicia. O sea, de repente, desde una perspectiva así del alimento, ve realmente que en el hombre, como ser compuesto de alma y cuerpo, todo o es alimento o se vive en forma de alimento, ¿no? Me tragué una mentira, ¿no? Mordí el anzuelo, ¿no? Me comí un sapo, ¿no? Hasta un piropo en Argentina, ahora los piropos están prohibidos porque no se puede decir piropo, ¿no? A la mujer le dice, sos un bombón, ¿no? Es decir, sos un bombón. Es decir, o en Rusia también, ¿no? Esta mujer dice, es miel, es como miel, ¿no? En fin, todo se percibe de repente bajo la razón de alimento. O sea, ¿dónde reside el hombre? En la panza, en el estómago, dice Feuerbach. Lo que pasa es que él no lo dice con la panza, sino que lo dice con la mente, ¿no? Y ahí está la contradicción de Feuerbach, que no deja de ser pensamiento, no alimento. Pero lo que, como siempre yo me voy por las ramas, ¿no? Es decir, lo que yo quería detenerme, focalizar su atención en esto de dónde reside tal cosa, ¿no? Es decir, para Descartes el hombre reside fundamentalmente en el pensamiento. Pienso, luego existo, ¿no? Para los románticos en el sentimiento, para el materialista Feuerbach en el estómago, para otros en el colectivo, ¿no? En la comunidad, en el inconsciente colectivo, ¿no? Como dice un gran psicólogo. En fin, es decir, mismo la fe algunas veces se entiende así como una tradición colectiva, no como algo personal, ¿no? Entonces, ¿dónde reside tal o cual cosa? Es interesante, es una bellísima pregunta que es anterior a cualquier pregunta. Es como una introducción a la cuestión en sí. Cuando Tomás abre algunas cuestiones, ¿no? Estuve leyendo últimamente, ¿no? Es decir, la Suma Teológica dice, bueno, ¿dónde reside, por ejemplo, la felicidad, ¿no? Por ejemplo, yo salgo a defender a un amigo, ¿no? Que le están pegando. Entonces salgo a defenderlo y me pegan. Recibo trompadas, qué sé yo. Entonces salgo, salvé a mi amigo, ¿no? Y salgo todo dolorido, indignado y feliz. Feliz porque pude salvar a mi amigo. Bueno, ¿dónde reside esa felicidad? ¿El mismo lugar donde reside la indignación? ¿El dolor? ¿Cómo puede ser que esté al mismo tiempo feliz y amargado, ¿no? Contento y dolorido? Quiere decir que en el hombre hay como diversos sujetos. Esto es lo importante, ¿no? Cuando uno se pregunta dónde reside tal o cual sentimiento, tal o cual acción, ¿no? Está señalando la complejidad del ser humano. Y que puede residir tal cosa en diversas partes, porque el ser humano es un ser muy sofisticado, muy complejo, ¿no? De modo que puedo tener sentimientos contrarios en diversas partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás dice que uno de los remedios de la tristeza, dice él, es el sueño, y otro remedio es el baño. Lo dice en la Suma Teológica. Él recomienda a las personas que están tristes dormir y ducharse. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Si la tristeza reside en el alma,
Y cuando duermo, ¿qué es lo que descansa? ¿El alma o el cuerpo? Cuando me ducho, ¿qué es lo que se refresca? ¿O el alma o el cuerpo? Entonces, claro, Tomás siempre tiene en cuenta la complejidad y que el hombre es un compuesto, ¿no? De modo que a la pregunta ¿dónde reside tal o cual cosa? Podemos decir en el hombre. Y después sí, ir como discerniendo, pero nunca separando, distinguiendo sí, pero no separando, ¿no? El caso de la fe que le di al principio, en fin. Ustedes recordarán la película, si la han visto, ¿no? Película de culto, pero hace muchísimos años, El violinista en el tejado, ¿no? Sobre una familia judía, tradicional judía, en Ucrania, ¿no? En los pogroms, etc. Entonces, en un momento es un matrimonio grande y ella le pregunta, ¿tú me amas? No, perdón, él le pregunta a ella, ¿tú me amas? ¿Do you love me? ¿Tú me amas? Y ella le responde, ¿qué pregunta es esa si yo hace 20 años, qué sé yo, más, y te di tantos hijos y todos los días te cocino y te lavo y te cuido de ello? Y él le pregunta, ¿pero tú me amas? Y ella insiste, ¿pero no te acordabas que yo tal cosa hice por vos? Claro que para ella el amor reside en las acciones. En cambio, para él el amor reside en el resentimiento, ¿no? Entonces, claro, es como un diálogo de sordo, porque ¿qué pregunta es si te amo? Mira cómo te cuido, mira cómo te cocino, mira cómo plancho, mira los hijos que te di. ¿Qué pregunta tonta es esa? Sí, pero él no le pregunta acerca de las acciones, sino acerca del sentimiento, ¿no? ¿Dónde reside el amor? ¿En las acciones o en el sentimiento? Bueno, la respuesta correcta, creo la más correcta, si es que existe tal cosa, ¿no? Es en lo uno y en lo otro, ¿no? En fin, entonces, ¿dónde reside tal cosa? Bueno, por eso importante, es un... no, iba a decir es un detalle, pero en realidad no lo es. Bueno, hasta aquí el video, se fue de su mínima utilidad. Les voy a pedir que le pongan el like y se suscriban, porque eso ayuda a la difusión de este canal. Ahora sí me despido, que tengan un muy, pero muy buen día.